380-0062. Así es, también puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales. El Instagram, No Se Diga Más Radio. Estamos en vivo a través de Instagram y nuestro Twitter, No Se Diga Más RD. Hoy en No Se Diga Más estaremos tocando los temas del día. Tenemos la audiencia del caso Medusa y también darle continuidad al tema de Haití. Por eso estaremos conversando con el abogado Carlos Salcedo, jefe del equipo de defensa de Andrés Bautista, y con Camille Chalmers, sociólogo, para conversar sobre la situación actual de Haití. Así es, en el caso de Haití, bueno, evidentemente una noticia de ese calibre no termina en un solo día. Así es. Un magnicidio. Durante el día de hoy han estado corriendo muchísimas informaciones. Lo único que yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que ninguna de las informaciones pareciera tener o ser 100% confiable. O sea, hay como muchas informaciones cruzadas. Se habla de informaciones extraoficiales. No hay, evidentemente, en un país en el que no está claro ni siquiera cuál es el mando del gobierno, sí, la cadena de mando, pareciera no haber una oficialidad, por decirlo de alguna forma. No hay una información oficial o una institución que emita informaciones oficiales en las que uno pueda creer, porque todas las pocas que pueda haber, o le falta legitimidad, o uno tiene la percepción, por lo menos desde afuera, que son opiniones interesadas. Lo cierto es que es prácticamente como el país, un caos, todo el flujo de información que viene desde Haití. Totalmente, y de hecho hemos visto cómo ha circulado la información de que ya han atrapado a varios de los involucrados en el asesinato del presidente Jovenel, pero no es creíble, no hay un comunicado oficial diciendo que estas personas van a ser procesadas, en qué tiempo van a ser procesadas, dónde están los videos de prueba que identifican a estas personas en el lugar de la escena. Simplemente hay un grupo de extranjeros, aparentemente en principio, atrapados por una multitud, también porque no hemos visto los oficiales siendo los que ejecutan el apresamiento al principio de las imágenes, y es muy confuso. Además, cosas muy extrañas, o sea, porque yéndonos a los acontecimientos tal como ocurrieron, según se ha informado, la madrugada de ayer, uno se tiene que hacer preguntas básicas. Cosas como, por ejemplo, oye, que era un grupo de mercenarios extranjeros que llegaron a matar al presidente Moïse. Y entonces allí surgen varias preguntas. Ok, era un grupo de mercenarios, eso puede ocurrir perfectamente, pero entonces la pregunta es, ¿para qué? Claro. Cuando tú te haces la pregunta de ¿para qué? O qué buscaban con asesinar al presidente, es porque normalmente el autor intelectual de una acción como esa tiene un plan preparado para que una vez que los mercenarios cumplan con su cometido, bueno, ejecutar ese plan que se supone será sustituirlo o generar alguna acción en el país, en este caso que sustituya al gobierno, lo que sea. Sí. Pero pareciera no haber ningún plan de nadie. Totalmente. O sea, mataron al señor y ahí no ha pasado más nada, salvo la dinámica que puede generar un magnicidio. Así es. Entonces, oye, que fueron los mercenarios y los consiguieron en una barriada cerca por allí, por Puerto Príncipe. Pero por Dios. ¿Qué grupo de mercenarios? Se va a quedar ahí. Exactamente. Se va a quedar ahí. Otra pregunta, Alex, ¿dónde estaba el cordón de seguridad del presidente? ¿Qué ha pasado con el cordón de seguridad? El jefe de la seguridad presidencial. ¿Dónde están los argumentos de estas personas? ¿Qué han dicho? ¿Por qué no hay un comunicado oficial que explique qué estaban haciendo estos agentes al momento del homicidio, del asesinato más bien? Así es, y nosotros estamos aquí pensando en Haití. ¿Tú dijiste las redes sociales? Claro que sí, dije, pero bueno, ¿cómo no? Invitaste a nuestro live. Obviamente. ¿Y ya dijiste quién es nuestro primer invitado? También, Alex, pero tú estás atrás. Bueno, ya lo tenemos en la línea telefónica. Tenemos al doctor Carlos Salcedo, quien es, un reconocido abogado del país que tiene entre sus manos y durante toda su trayectoria ha manejado casos muy importantes en el país. En la actualidad, él es el jefe del equipo de defensa de Andrés Bautista en el caso denominado Odebrecht. Pero hoy lo hemos invitado y está a través de la línea telefónica a raíz de algo que ocurrió ayer con el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, que todos sabemos que está involucrado o presuntamente involucrado en lo que han llamado el caso Medusa. Y este señor, Jean Alain, envió una carta, para contextualizar bien la entrevista,
envió una carta ayer a Alicia Ortega en la que de alguna manera se pone como víctima de este proceso. Y por eso queremos escuchar hoy al doctor Carlos Salcedo. Doctor Salcedo, muchísimas gracias, buenas noches, gracias por atender a nuestra invitación. Karina y Alex le saludan. Gracias, Karina y Alex, un abrazo y estoy a la disposición de ustedes. Muchísimas gracias. Cuénteme, como decía, ayer Jean Alain, o incluso desde antes de ser apresado, ya Jean Alain Rodríguez empezaba a tratar de manejar algunas informaciones en medios y redes sociales como para tratar de hacer ver que iba a ser víctima de... Estoy escuchando. No nos está escuchando. Ahora no le escuché lo último, que Jean Alain... Ajá, que Jean Alain, sí, incluso desde el mismo proceso de los allanamientos y luego su prisión para escuchar las medidas de coerción, él ha estado como tratando de comunicar que él es una víctima posterior a aquel hecho lamentable cuando él enfrentó de alguna forma a doña Miriam Germán. Ayer, en una carta enviada a la periodista Alicia Ortega, lo formaliza. Dice que detrás de este proceso está ese hecho lamentable del que él fue protagonista. ¿Cómo usted lo ve? Usted que conoce perfectamente, según entiendo, además lo ha tenido enfrente en casos como este de Odebrecht, donde usted defiende a Andrés Bautista. ¿Cómo lo ve? Mira, yo pienso que primero, cuando él habla de acoso, persecución y una serie de allanamientos, parece que se le olvida que él fue procurador. Y parece que se le olvida que es abogado en ejercicio, abogado de profesión por lo menos. El sistema de justicia, cuando tiene una investigación en manos del Ministerio Público, no se constituye esto en un acoso. Es simplemente si hay una investigación preliminar o una investigación propiamente dicha, eso se llama simplemente un proceso de investigación que se hace en una fase preparatoria, en una fase que es de investigación o incluso antes de cualquier medida de coerción, se llama investigación preliminar. Por lo tanto, todo ciudadano dominicano, no importa lo encumbrado que sea en términos de autoridad o en términos personales, económicos, sociales o de cualquier naturaleza, está simplemente para cumplir los mandatos de la justicia. ¿Qué es lo único que tiene que ocurrir? Lo que está ocurriendo en su caso contrario a lo que él dice. El sistema de justicia, a través del Ministerio Público, está haciendo una investigación, ya tiene orden de arresto, y se está conociendo medida de coerción. Que haya habido abuso, no lo creo, porque primero se trató de una complacencia, porque durante la investigación preliminar ni siquiera fue arrestado. Simplemente se adelantó la investigación y en ocasión de la alerta migratoria que dio cuenta de su detención, yo personalmente lo dije públicamente ante varios medios y también lo escribí. Las alertas migratorias constituyen realmente impedimentos de salida que tienen que quedar en el pasado, porque eso violenta la normativa y el ordenamiento jurídico dominicano. Pero eso no lo dije yo solamente, no para favorecer a Jean Alain Rodríguez, sino para todos los ciudadanos, porque todos tienen el derecho a que se les respete el debido proceso. Pero a él se le ha respetado el debido proceso. Doña Miriam Germán también, en defensa de la institucionalidad y del debido proceso, ordenó el levantamiento de todas las alertas migratorias que sin base alguna, sin ninguna orden de captura, ni arresto, ni orden de prisión preventiva, se daban de manera frecuente. ¿Durante qué administración? Durante la anterior administración de Jean Alain Rodríguez. Sí. Es decir, el que pide ahora respeto al debido proceso es el mismo que abusó de la autoridad que le daba el ser el Procurador General de la República para avasallar. Y particularmente también creo que hay un exceso en relación con el alegato de que detrás de todo esto está Miriam Germán Brito. Miren, yo creo que el país entero conoce de la resiedumbre moral, de lo intachable que en el aspecto no solamente moral, sino profesional, representa doña Miriam Germán en la República Dominicana. Y doña Miriam Germán lo ha dicho, no guardo rencor, al contrario, no solamente defendió la posición de que el impedimento de salida que se ejecutó en los hechos contra él era impropio, ilícito, ilegal y violaba el debido proceso, por lo tanto estaba favoreciéndolo con ese pronunciamiento, esa carta que hizo, sino que en adición, para que no hubiera duda alguna
de que tenía una inquina, como dice Jean Alain Rodríguez, personal contra él, lo que hizo fue inhibirse, acogiéndose a lo que dispone el Código Procesal Penal en su artículo 78 y siguientes de dicha normativa. ¿Qué hizo? Se inhibió, simplemente no voy a actuar en la investigación, ni en la solicitud de medida de coerción, ni en ocasión de una eventual o contingente acusación que se produzca contra Jean Alain Rodríguez, para que no se cuestione finalmente que su inclusión en el proceso como Procuradora General de la República ha condicionado, maleado el proceso de investigación, que tiene que ser objetivo, lo que no hizo él durante el proceso de investigación en el caso Odebrecht al que te refería, Alex. Doctor. Todo lo contrario, el país conoce exactamente las actuaciones mañosas, subjetivas, desnaturalizando la investigación y al mismo tiempo las acusaciones con personas que, como en el caso de Andrés Bautista García, fue, y el país ya lo sabe abiertamente, incluido en este proceso de Odebrecht, como producto de su participación política destacada como presidente en el momento de la persecución inicial del partido que ahora está en el gobierno, el Partido Revolucionario Moderno. Doctor, me gustaría saber qué usted opina de la transmisión de la audiencia. ¿Usted entiende que sí debió transmitirse o que en este caso no es necesario? Mira, todas las actuaciones, en virtud de lo que establece el artículo 290 del Código Procesal Penal, en esa fase preparatoria, son actuaciones que solamente las partes deben conocerlas. Solamente si hay un funcionario público, está en juego el patrimonio público, entonces la prensa debe tener acceso, salvo que hayan algunos secretos profesionales, industriales o de cualquier otra naturaleza, o de asuntos de seguridad nacional que estén envueltos, que lógicamente tendrá que ser protegido por el sistema y particularmente por los jueces que conocen del asunto. Ahora bien, Jean Alain Rodríguez no es funcionario, es cierto, pero fue el más alto representante del Ministerio Público en la República Dominicana y por lo tanto, aun cuando ya no lo sea, se extiende en el tiempo su participación destacada al frente del Ministerio Público como órgano de persecución y director de todo lo que tiene que ver con la criminalidad en la República Dominicana, no solamente por lo que establece la Constitución, sino por la propia ley orgánica del Ministerio Público 133-11. En ese sentido, escuché que él estaba de acuerdo con que esta audiencia fuera pública, por lo tanto consintió, me imagino que los demás han consentido en eso, y si las partes lo consienten, evidentemente que el tribunal habrá de tenerlo en cuenta y producir entonces una decisión que le dé publicidad al juicio. Y en este caso no al juicio propiamente dicho, el juicio es cuando ya hay una acusación y las personas son enviadas al juicio de fondo. Ahora de lo que se trata es simplemente de una audiencia, de una vista para conocer de medidas de coerción para determinar si hay suficiencia probatoria, si hay elementos suficientes que hagan presumir que esta persona puede ser eventualmente responsable de hechos indicados de naturaleza penal y de manera relevante, y si estas personas también representan peligro de fuga. Y el peligro de fuga, no para el caso mío, ni para el caso o los casos que represento, es representado, siempre lo he dicho, que el peligro de fuga tiene que ser probado en concreto, no con afirmaciones del Ministerio Público. Y lo digo para él y para todos. Por lo tanto, no estoy estableciendo diferencias cuando lo hacía a favor de Andrés, a favor de las personas que represento, porque el debido proceso debe bañar y debe acompañar a todo imputado y a todas las partes del proceso durante toda esta fase preparatoria. Doctor Salcedo, si usted nos lo permite, vamos a hacer una brevísima pausa de 1 minuto y al volver me gustaría que nos hablara del impacto que tiene todo esto nuevo en torno a Jean Alain Rodríguez con respecto al expediente que en su gestión se armó en el caso Odebrecht. Ya volvemos en No se diga más. Amigos, estamos de vuelta en No se diga más a través de Rumba 98.5. Estamos conversando con el doctor Carlos Salcedo, que entre otros casos es el jefe del equipo de defensa de don Andrés Bautista en el caso denominado Odebrecht. Doctor Salcedo, con respecto a esto, todo esto que ha ocurrido en las últimas semanas en torno
a Jean Alain Rodríguez y su gestión al frente de la Procuraduría General, el impacto que tiene esto con respecto al caso Odebrecht, porque ustedes en su oportunidad, durante mucho tiempo, han estado denunciando que el caso era un parapeto en el que simplemente se había involucrado a gente como su defendido, Andrés Bautista, por temas políticos. ¿Cómo se puede calificar y en todo caso a dónde va a llegar ese expediente o ese caso? Mira, ya nosotros hemos destruido todo el edificio acusatorio del Ministerio Público. La acusación ya está totalmente desmoronada. No quedan pruebas de parte del Ministerio Público contra Andrés Bautista e incluso contra otros. Hemos logrado sacarlas, aquellas que no servían y que tampoco tenían imputaciones de ninguna naturaleza perversa o perversamente armada por Jean Alain Rodríguez en su momento. Pero evidentemente que esto, como se dice popularmente, le pone la tapa al pomo. Es decir, el vaso que estaba lleno ahora se desborda por esta gota, porque ya se había anunciado mucho antes, durante todo el proceso Odebrecht, que había sido manipulado el expediente para simplemente incluir personas que no tenían vela en ese entierro, que no tenían ninguna vinculación con los hechos de soborno graves en la República Dominicana, que no negamos que hayan ocurrido, pero que se incluyeron personas que no les correspondían. Pero lo peor era que esa manipulación había sido utilizada para excluir a los responsables que desde el Poder Ejecutivo, sobre todo, habían obrado precisamente para beneficiarse de los sobornos entregados por Odebrecht de la manera que todo el país conoce. Por lo tanto, si bien es cierto que ya el trabajo nuestro está hecho de defensa en favor de los intereses de Andrés Bautista García, y esperamos una decisión que se condiga, que se corresponda con el trabajo realizado, obviamente confiamos en el sistema de justicia, confiamos en la pericia, en la aptitud, en la capacidad de las juezas que dignamente representan el primer tribunal colegiado, pero esto al mismo tiempo da un nivel de tranquilidad adicional que, aunque no forma parte del proceso y no debe ser objeto de análisis ni evaluación por los jueces, evidentemente que durante todo el proceso se había marcado la diferencia por parte de Andrés Bautista García y algunos otros de los imputados, indicado que Jean Alain Rodríguez había forzado, incluso el propio Ángel Rondón Rijo dijo en estrado que a él le indicaron, el propio Jean Alain, que le buscara alguna prueba, algún cheque del presidente actual de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, pero lo propio hizo con otros también, simplemente para buscar donde no había. Y eso evidente marca también la prevaricación, y eso sí es el impacto y la consecuencia, el efecto que tiene todo esto que está ocurriendo con Jean Alain Rodríguez, que esa investigación está arrojando actos de perversidad, de corrupción a mansalvas de parte de él, pero lo mayor es la corrupción, el mal manejo, el desvío y el exceso de poder que causó con sus actuaciones en perjuicio de los imputados y particularmente de Andrés Bautista en el caso Odebrecht. Doctor, siendo Jean Alain Rodríguez ex procurador de la República, ¿usted entiende que en caso de que los jueces decidan como medida de coerción la prisión preventiva, este podría correr peligro realmente como han alegado sus abogados? Mira, de ninguna manera. Recuérdate que para esos presos de ese nivel, de esa connotación, el sistema carcelario tiene cárceles de extrema seguridad. Y de seguro que lo llevarán a ese sistema de seguridad en el cual va a estar mucho mejor cuidado que en cualquier parte del mundo, donde yo me imagino que habrá personas que él ha indicado que están en su contra, que tienen inquinas, pero que a mí me tranquiliza y sé de muchos de ellos que no tienen nada en su corazón, ni lo van a hacer tampoco, de atentar contra la vida de Jean Alain Rodríguez. Aquí lo que se quiere es que él esté vivo, para que enfrente como los demás, en el caso de Andrés Bautista García, perversamente incluido en este expediente de Odebrecht, lo único que le interesa es que él pague los errores aviesos, los malabarismos jurídicos que hizo y el autoritarismo por la autoridad misma, no por el servicio, y desdiciendo la Constitución y la norma para simplemente perseguir por perseguir, actuando de manera sucia, no limpia, en un proceso como si manda el debido proceso. Lo que él está reclamando, debido proceso de ley,
es jugar limpio. Jugó sucio, y jugó sucio perversamente, prevaricó, y encima de la prevaricación también obró con actos de corrupción que han sido denunciados y que efectivamente él tendrá el derecho de defenderse, debe respetársele la tutela judicial efectiva, debe respetársele el debido proceso, pero evidentemente que las actuaciones dicen que tiene un nivel de responsabilidad importante que deberá ser necesariamente sancionado. Doctor, ¿se puede confiar en que los cambios que se han dado hasta ahora, bueno, el cambio fundamental que ha sido el nombramiento de la procuradora Miriam Germán como una procuradora independiente, ¿se puede confiar en que esto por ahora es suficiente para que todo lo que no había salido a la luz pública ahora sí salga sin problema? ¿O podrá seguir habiendo obstáculos que lo impidan? Mira, yo pienso que ha habido un cambio significativo, importantísimo para iniciar un proceso de transformación que dé cuenta de la imparcialidad, de la objetividad del Ministerio Público, de la independencia. Pero obviamente no solamente el cambio de la titularidad y algunos cambios internos que se han hecho son suficientes. Son necesarios, pero no suficientes. El marco institucional, el marco de actuación a nivel nacional del Ministerio Público, sobre todo hay un desincentivo generalizado en manos del Ministerio Público, porque evidentemente se sienten desplazados muchos, mal atendidos, y al mismo tiempo yo creo que en el plano institucional se está dejando de lado la atención de recursos necesarios, y no solamente recursos económicos, sino de toda naturaleza, puestos a la disposición, no solamente de la PETCA, de la Dirección General de Persecución y del propio despacho de doña Miriam, sino que esto tiene que extenderse a nivel nacional. Son muchos asuntos envueltos, la aptitud, la capacidad del Ministerio Público a nivel general, en muchos casos está seriamente cuestionada. Hay ministerios públicos formados, seriamente formados, pero no son los más, a mi juicio, con mucho respeto para muchos. Sé que quizás más de lo que estoy diciendo están debidamente formados, pero falta todavía una formación más allá del abuso, de la arbitrariedad tradicional que caracterizaba al Ministerio Público, y que hay visos aún de este propio Ministerio Público, donde hay personas que yo valoro mucho, que tienen una alta experiencia, altísima capacidad. ¿Sí? Lo perdimos, doctor. De las actuaciones durante el proceso de investigación para los imputados, y eso está prohibido por la norma. Y por lo tanto todo eso hay que necesariamente enmendarlo. Muy bien. Doctor Salcedo, muchísimas gracias por atender a nuestra invitación en la noche de hoy. Vamos a hacer, bueno, este es un tema que va a seguir, va a pasar muchísimo tiempo en el que podremos tener más oportunidades de conversar. Muchísimas gracias. Un abrazo y buenas noches para ustedes. Gracias, igualmente, doctor. ha sido el doctor Carlos Salcedo, jefe del equipo de defensa de Andrés Bautista en el caso Odebrecht.